Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí conversando de un tema que me ha tocado seguir de cerca y en los 5 años anteriores, en este no tanto. Seguramente Ana y Tato podrán contar mucho más detalles, como lo han hecho profusamente, de los que yo pueda comentar, pero sí hacer algunos comentarios generales de la importancia de esta ley y de la orientación que se demuestra claramente, que está plasmada en lo que es el articulado, el planillado y también en la exposición de motivos. Si bien son distintos niveles, como decía Ana, pero hay un rumbo claro, trazado allí, que por supuesto no nos gusta, pero está claramente trazado. Y quiero también hacer algunos comentarios sobre las implicancias que yo creo que eso va a tener desde el punto de vista económico y social para el Uruguay en los próximos años. Esta, queridos compañeros, queridas compañeras, es, y no por ser petulante, por ser parte de mi métier, es la ley más importante de un gobierno. En general, es la ley más importante de un gobierno. En ella se plasman centenares de iniciativas, en un proceso presupuestal que en Uruguay está obsoleto. No responde a la realidad actual, la forma de elaborar un presupuesto. Y aquí parto de una autocrítica también. Nosotros venimos de 15 años de gobierno y pudimos ir modificando cosas, pero claramente Uruguay está rezagado en materia de diseño institucional a la hora de la elaboración presupuestal. Perdonen, yo me voy a ir un poco más a un nivel de más abstracción. Seguramente lo que Ana y Tato comentaban es mucho más interesante del detalle, pero creo que vale la pena darle esa mirada también. El diseño institucional para la elaboración del presupuesto en Uruguay viene de la década del 60, en la que es la reforma constitucional, época en la cual la planificación económica más a largo plazo estaba en boga. Allí se crearon en muchísimos lugares del mundo lo que se conocen como los ministerios de planificación, en Uruguay la OPP, algo que llevaba a que fuera habitual en esa época y en esa lógica, en un mundo que era otro mundo, un mundo totalmente distinto, a lógicas de presupuesto de mediano y largo plazo. Y por eso se elaboraban, y en Uruguay se sigue elaborando, un presupuesto quinquenal, un presupuesto a 5 años. Esa lógica en casi todos los lugares del mundo se ha ido abandonando, ya no hay, se han ido cerrando en muchos casos los ministerios de planificación. Eso vuelve a unificarse en un Ministerio de Economía y Finanzas y desaparece la lógica de elaboración quinquenal de un presupuesto. Simplemente esto para ver cómo eso ha ido cambiando en el mundo. En muchos lugares el presupuesto es importantísimo, pero no es tan importante porque son presupuestos anuales o bianuales. Entonces, bueno, lo que se arregla un año, al otro año más o menos lo podemos cambiar y demás. Acá no es que quede escrito en piedra, pero es un presupuesto a 5 años. Y por lo tanto define la orientación política por un lapso mucho mayor de lo que ocurre a nivel general en muchos otros lugares del mundo. Por lo tanto, esa es la importancia, por lo menos temporal e institucional, del presupuesto, que además en términos económicos también es probablemente la ley más importante. Un tercio de la economía uruguaya ocurre a través de lo público. Y eso nos da una idea de la magnitud de lo que se trata en una ley presupuestal. Y tenemos otras anclas de la política económica, como puede ser la política monetaria o la política de ingresos, junto con lo que es la política fiscal. La política monetaria en un país de las características y de las dimensiones del Uruguay es bastante menos importante la incidencia que puede tener en la economía. En la política de ingresos va por otro carril. Entonces el ancla fiscal en la política económica de un país de las características de Uruguay es la expresión de política económica más importante. Por lo tanto, porque dura 5 años, porque deja el rumbo por mucho tiempo en lo que son los parámetros actuales a nivel internacional, y porque es la expresión de política económica más importante en materia legislativa de un periodo de gobierno, esta ley es fundamental. Y por eso me atrevo a decir que es la ley más importante de un periodo de gobierno. Probablemente no la más sentida en muchos aspectos, no es la que mueve más cuestiones filosóficas, puede decirse en algún caso, o sí, yo me voy a contradecir dentro de 2 minutos,
Pero sin duda es la que marca el camino en muchísimas cosas. También porque de alguna manera se ha ido desvirtuando. Y en esto también nosotros tuvimos prácticas de desvirtuar lo que es un proceso presupuestal. Porque esta es una ley de presupuesto nacional, donde se plasman centenares de artículos. Esta tiene 500 y pico. 700 y pico, perdón. En el entorno de 700 artículos, de los cuales hay centenares que no son materia presupuestal. Y se mete entonces una ley ómnibus donde, como está seguro de que se va a aprobar, le metes acá todo lo que venga, ¿no? Y dale que va. Y por lo tanto se te cuelan artículos, se cuelan entre comillas, donde nada tiene que ver lo presupuestal y sí se quieren marcar cosas que para el Poder Ejecutivo de turno son importantes. Por ejemplo, ahí te aparece un artículo donde se le saca la unidad agroalimentaria a Montevideo y no tiene nada que ver con la materia presupuestal. Y podría poner centenares de ejemplos, como por ejemplo en materia de violencia de género, quitar el fuero de atracción a algunos juzgados. Intentó meter Ofe de Cayetano. Exacto. Con el tema de la franja costera. Entonces, y hay centenas de casos, yo simplemente pongo algunos ejemplos de cómo se va aumentando la importancia mucho más allá de lo presupuestal en esta ley. Y por lo tanto, marca, como les decía, ese rumbo. Y el rumbo que está marcado para mí es muy claro en esta ley de presupuesto. Todo el tiempo se habla de la libertad, se habla de poner en el centro a las personas. Yo creo que eso tiene, como todo lo que tiene este gobierno, una gran acción de marketing buscando títulos, pero ni más ni menos lo que está atrás es una vieja visión recostada en la derecha, en la concepción filosófica de la derecha. Basta ir a leer algún libro de Bobbio de hace algunas décadas, aquel libro, por lo menos a mí el que más me gusta, aquel que era bien sencillo, cortito, izquierda o derecha. La izquierda es más igualdad, la derecha es más libertad. Lo estoy poniendo en términos, les voy a recitar un libro ahora, porque, pero claramente hay un tema de privilegio hacia la libertad. Entonces, bueno, que los individuos sean libres, no buscamos la igualdad y que cada uno se arregle como pueda. Y eso es lo que está ocurriendo, no está en el centro las personas. Uno lo que ve cuando mira todo el presupuesto está en el centro el individuo, cada individuo, no prima lo colectivo. Y bueno, entonces es arréglate como puedas. Y cada uno en función de sus capacidades se arregla. Eso para mí, en este presupuesto, pero la concepción filosófica atrás tiene o encierra una gran falacia. Y es que está bien, estaría bárbaro que cada uno pueda hacer todo lo libre posible, pero para ejercer esa libertad hay cuestiones que de base tienen que estar resueltas. Si no, en realidad hay algunos que son más libres que otros. Porque para ejercer el libre albedrío hay que tener determinadas condiciones de base que hagan posible ese ejercicio. Y claramente, en un país aún después de 15 años de gobierno progresista, con desigualdades y carencias muy fuertes, muy importantes, esa libertad en realidad no es igual para todos. Es bien distinta. Por lo tanto, esa falacia es la que nos lleva a decir, bueno, esa libertad la van a ejercer algunos, si es que este presupuesto es exitoso en su cometido, y muchos otros van a quedar por el camino. Porque está bien, por cada malla oro hay un pelotón con decenas, centenas, en este caso millones de personas atrás, y que por lo tanto no van a tener las mismas posibilidades. Entonces esa es la línea que sigue claramente este presupuesto. Por supuesto nosotros no compartimos esa visión, pero como entonces vamos a que cada uno se arregle como pueda, porque así somos libres, un estado de bienestar potente, fuerte, agresivo en el buen sentido de la palabra, que busca los problemas y trata de resolverlos, en el fondo es visto como una carga hacia esa libertad. Toda acción del Estado en realidad, si no la pudiera no realizarla, mejor que no la realice. Entonces en esa concepción es lógico que vayamos a una chica del Estado. Tiene lógica. O sea, no la compartimos, no nos gusta, la combatimos fuertemente incluso en la campaña electoral, pero es la lógica que sigue el presupuesto, claramente. O sea, entonces no es visto como un problema, sino que es visto como un acceso a una libertad falaz, el achique del Estado, porque en realidad nos tranca. Y por eso no hay problemas en recortar incluso antes del presupuesto un 15% de los gastos del Estado mediante un decreto, el decreto 90 que decía Anita. No hay problema en avanzar en la ley de urgente consideración también en recortes de cuestiones del Estado, que nada tienen que ver con lo presupuestal y que también está en esta ley de presupuesto, como la desmonopolización de los combustibles.
del mercado de combustibles, totalmente en la ley en la LUC, o en lo que quisieran hacer en la LUC, y parcialmente lo que se está haciendo en el presupuesto. Esa es la lógica imperante. Esto nos va a llevar a lo largo de este periodo de gobierno a un desmantelamiento, en algunos casos, de algunos servicios, de la provisión de algunos servicios y bienes públicos, y en otros casos a un fuerte debilitamiento. No va a desaparecer la educación, pero sí va a haber un debilitamiento que va a hacer que no se puedan llenar vacantes para cubrir centros educativos que se están abriendo y que fueron todos pergeniados, diseñados y lanzadas las licitaciones en el periodo nuestro, por ejemplo a través del mecanismo de participación público-privada. Estos CAIF que se están abriendo son los que hicimos nosotros por los mecanismos de participación público-privada y que no van a tener más remedio que hacer algo, porque bueno, los centros van a estar. Entonces, claramente vamos hacia un Estado que va a poder proteger menos a los débiles y va a poder igualar menos el punto de partida. Entonces, la economía podrá volar o no, pero seguramente al final del periodo de gobierno vamos a tener una sociedad más desigual. Ese me parece es el primer mojón que yo quiero dejar claro. Es una concepción distinta que combatimos, que no compartimos y perdimos en una elección. Y esa está claramente plasmada en las piezas legales que estamos discutiendo y que tienen como primer corolario un efecto de aumento de la desigualdad en nuestro país a lo largo del periodo de gobierno. No hay otra, no hay forma de que ocurra distinto, porque el Estado se va a retirar o va a debilitar su acceso a la provisión de determinados bienes y servicios públicos. En segundo lugar, yo creo que también vamos hacia una economía más debilitada, más pobre. Y también eso tiene que ver con acciones de política económica que se trasuntan en estas normas, que, como les decía, tiene una impronta filosófica o conceptual muy fuerte, a tal punto que ignora hechos de trascendencia a escala global. Este presupuesto es exactamente lo mismo que dijeron que iban a hacer antes de que existiera la pandemia. ¿No? Realmente, como me ha tocado, a Ana también le ha tocado, estar en el diseño de las políticas públicas que se van a implementar en un periodo de gobierno. Tato lo está viviendo ahora en la ley de presupuesto. Yo no se me ocurre cómo alguien no puede incorporar una pandemia a escala global con cambios en los patrones culturales como los que va a implicar esta pandemia, que ya está implicando, por ejemplo, en el cambio hacia la economía digital, hacia el teletrabajo, etcétera, etcétera, con la desaparición o achicamiento enorme de algunos bienes y servicios que se transan en la economía. ¿Cómo puede eso no incorporarse al análisis y por lo tanto a la propuesta de diseño de política pública? Realmente yo no lo puedo creer. Este presupuesto no contiene ninguna iniciativa para decir, bueno, la economía va a cambiar o la sociedad va a cambiar en tal y cual forma y por lo tanto nosotros tenemos que privilegiar determinadas acciones para preparar al Uruguay para la economía que se viene. Porque de eso se trata una ley presupuestal, entre otras cosas. Los servicios que se brindan van a cambiar radicalmente. Los servicios turísticos, durante los próximos 2-3 años, ¿qué va a pasar con ellos? Me refiero al turismo estival, al turismo de congresos, etcétera, del cual Uruguay vive de manera importante. El mundo del teletrabajo, que se aceleró enormemente, probablemente el teletrabajo creció así con la pandemia, ahora cuando pase la pandemia no va a volver acá. Va a haber muchas actividades que van a mantenerse en el teletrabajo. Eso tiene implicaciones en acciones económicas diversas, pero también tiene implicaciones, por ejemplo, en materia de seguridad social hacia el futuro. ¿Cómo controlamos los pagos a la seguridad social de gente que trabaja en la casa y de manera discontinua proveyendo servicios de esa manera? Y no solo cómo controlamos, sino cómo vamos a hacer después para asegurarle un acceso a la pensión en la vejez a mucha gente que va a dejar de aportar. Realmente esos cambios son fuertes, algunos pueden ser transitorios, pero otros van a ser de fondo. Por ejemplo, hay 100.000 puestos de trabajo menos por la pandemia. La ministra dice se van a crear 50.000. La verdad, magia pura, realismo mágico, supongamos que se crean 50.000. Hay 50.000 que no se crean,
Entonces, por ejemplo, eso implica que los servicios de salud pública van a recibir mucha más gente para atenderse. Y no está plasmado eso desde lo presupuestal. Nadie prevé un aumento de la utilización de los servicios de salud pública de tal forma de brindarle más recursos para que eso pueda atenderse. En materia de los bienes que transa Uruguay con el resto del mundo, el 80% de la exportación uruguaya está asociado a la agroindustria. En los próximos años, seguramente, esos bienes que nosotros vendemos, los vendamos en menor cantidad y los vendamos seguramente en algunos casos a menor precio. Entonces, nuestras exportaciones van a caer en cantidad y en precio. Fundamentalmente, probablemente lo que tiene que ver con la cadena agroindustrial. Bueno, este presupuesto que dice que el agro es el motor fundamental, en muchas acciones vinculadas a los temas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo debilita, como lo decía Ana. Entonces, es un presupuesto que no atiende el futuro y que no atiende el presente. No atiende el presente en el sentido de Uruguay ha sido uno de los países que menos gastó, el que menos gastó de América Latina, o casi uno de los que menos gastó. Y en este presupuesto tampoco hay cuestiones coyunturales que diga, bueno, refuerzo tal cosa, ahora hago política anticíclica, por decirlo de alguna manera, bueno, en un momento que la economía se cae, que mucha gente entra en problemas sociales y económicos, la atiendo, le doy una mano. Por eso tiene sentido, primero que nada, desde un aspecto humano. En segundo lugar, también desde un aspecto económico. Todo lo que se cae cuesta mucho más caro levantarlo después de caído que atenderlo para que no se caiga. Y reitero, más allá de lo económico, cuando lo que se cae son personas, bueno, hay un tema humano que está muy por encima del aspecto económico. Entonces, todas esas cosas no están previstas, pero hasta acá yo estoy hablando de cuestiones conceptuales que no comparto de este presupuesto. Déjenme decirles que además yo tengo discrepancias severas desde lo técnico con lo planteado en este presupuesto. Este presupuesto para mí tiene grandes inconsistencias desde lo técnico. A nosotros nos decían, cuando elaboramos el presupuesto, años después, fueron muy optimistas con las previsiones que realizaron en su momento. Y nosotros hicimos un presupuesto con proyecciones económicas. Las proyecciones, obviamente, son eso, proyecciones que después se pueden dar o no. Es ilógico pensar que se van a dar exactamente como uno las previó. Nosotros hicimos el presupuesto en el año 2015. Ese año, al final del año, hubo un golpe de Estado en Brasil. Y en el 16-17 la economía argentina explota por los aires con lo que pasó después en el 18-19. Cosas que en esa magnitud nosotros no podíamos prever. Que por lo tanto hizo que la realidad cambiara mucho más de lo que nosotros pensábamos. Tiempo después, los analistas nos decían, lo que ustedes hicieron es optimista, pero bueno, obviamente quien trabaja en un escritorio en su oficina privada tiene una capacidad de adaptación mucho más rápida de lo que es la política pública. Pero el problema acá, en este presupuesto, es que el desastre no les va a ocurrir dentro de 2 o 3 años, o capaz que hay otros. A este gobierno el desastre ya le ocurrió, que es la pandemia. Y te reitero, también en materia de proyecciones económicas no las incorpora. Este gobierno dice, la economía este año va a caer 3,5 o 4%, más o menos. Y dice, el año que viene va a crecer 4,1%. Y después, entre el 22 y el 24, la economía uruguaya va a crecer un 3,5% promedio. Realmente uno mira esas proyecciones y por lo menos a nosotros en los 3 periodos anteriores nos pasó que después nos dijeron, che, esto fue más optimista, o tendrían que corregir un año después de haber largado las proyecciones. Nunca nos pasó que antes de que esté votada la ley de presupuesto ya le estén diciendo todos los analistas, che, esto está mal. Y está mal, porque Uruguay no va a crecer el año que viene 4,1%. Si crece 4,1, vengo acá y en esta hermosa tarde les vengo y les pido disculpas, le digo, estaba equivocado yo, ojalá que eso sea así, pero difícilmente no parece que eso fuera a ocurrir de esta manera, y mucho menos ese 3,5% para cada año de los que resta del periodo. Y esa es la concepción económica, más allá de filosófica, que está atrás del diseño y de la impronta de este presupuesto. Porque acá lo que se dice es,
la pandemia es pasajera. Entonces, y perdón, me voy a poner un poquito técnico, pero acá lo que hay es un problema de oferta. Las industrias que producen van a dejar de producir por un tiempo. La demanda está, porque la sociedad va a seguir consumiendo y demandando bienes y servicios. Cuando esto pase, medio rápido, si la vacuna además viene rápido, mejor. Y un poquito más adelante en el tiempo, levanta la oferta, como la demanda está, problema resuelto. Yo creo que no es así. Esta pandemia genera efectos estructurales en la sociedad, con cambios de conducta, que para mí son bastante más permanentes en el tiempo. Y por lo tanto, no es solo un problema de oferta, sino que hay un problema de demanda. La sociedad no va a seguir demandando los mismos bienes y servicios, porque va a ser una sociedad mucho más pobre y bastante más desigual. Por lo tanto, el problema no es solo de oferta, es de demanda, y eso el problema lo hace mucho más permanente. De ahí es que yo creo que este presupuesto es, en sus proyecciones, extremadamente optimista. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, si el problema es de oferta, lo que tiene que hacer la economía es un ajuste, porque el déficit fiscal está muy alto, lo cual es cierto. Entonces, ajustando, arreglo los problemas de la economía, y cuando esto levante, levanta. Ahora, el problema es que van a hacer el ajuste, que no compartimos en su orientación, ni en su magnitud, pero como el problema es estructural, después que hiciste el ajuste, ¿qué te queda? Una sociedad más desigual, más pobre, y que en este contexto global y regional difícilmente levante cabeza con esta forma de administrar la cuestión económica. Porque lo que dice esto es, yo realmente no lo comparto en su totalidad, no comparto esa visión, que dice, bueno, saquemos lastre, eso va a generar más posibilidades o más apetito por invertir en el Uruguay, y la inversión en el sector privado va a generar más puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en esta economía disminuida, las inversiones que ocurran no van a ocurrir para vender productos al mercado local. Si ocurren inversiones en Uruguay, son para vender al exterior. Bueno, yo les digo, queridos amigos, queridos compañeros, en este contexto global, nadie va a venir a invertir en Uruguay en el volumen y la magnitud que podríamos precisar para levantar nuestra economía para venderle al exterior. En este contexto eso no va a ocurrir. Entonces, a los problemas conceptuales que mencionaba anteriormente, tengo diferencias técnicas profundas con el encare de lo que se está realizando en este presupuesto. Entonces, por lo menos, en mi humilde opinión, esto termina con un Uruguay más pobre, más desigual, y con un Estado más débil o retirado de algunas de las áreas en las cuales antes estaba presente. Entonces, nosotros vamos a volver, vamos a hacer gobierno en el 2025 y vamos a tener que de vuelta reconstruir un estado de bienestar que con sus errores, con sus problemas, con sus ineficiencias, que las tiene nuestro Estado, pero que bien salvó la petiza, por ejemplo, en un momento como este, donde Uruguay tuvo su cuota parte de suerte en los aspectos de la pandemia, pero también tuvo un sistema de salud que marcó la diferencia, también tuvo otros aspectos institucionales como toda su política vinculada al desarrollo de las telecomunicaciones, otros aspectos del estado de bienestar como el seguro de desempleo o otras prestaciones sociales que ahí estaban para recostarse sobre ellos cuando el país más los precisaba. Entonces, lamentablemente, ese es el derrotero que yo veo. Va a ser realmente una tarea titánica la de los compañeros que están en el legislativo para poder plantar cara frente a estas cosas, con una mayoría que en el caso del Frente Amplio la tuvimos durante 15 años y en algún punto eso nos llevó a encerrarnos en nosotros mismos también, hay que reconocerlo. Yo creo que eso es parte de la discusión que empezó en el día de ayer en el plenario del Frente, pero eso es otro tanto. Esta mayoría no solamente se encierra en sí misma, sino que además está en algunos casos haciendo, yo diría, ostentación de poder, ¿no? O sea, hago esto y ¿por qué lo haces? Porque puedo y porque te quiero demostrar que puedo. Y lo estamos viendo en artículos que no tienen impacto presupuestal y que son de sentido común, como el que mencionaba Tato, vinculado a la Universidad de la República. Está bien, no le vas a dar más plata, pero por lo menos dejar que la mueva en las cosas que entiende prioritarias, porque lo que estás marcando prioridades hoy es un artículo de hace 5 años. Entonces, ¿y por qué no lo cambio? Y porque puedo.
porque lo dejo así. O sea, uno siente esa impronta, los compañeros podrán ahondar mucho más, pero parece bastante claro que ese es el camino que se está siguiendo. Como por ejemplo, cuando empezó la pandemia y elaboramos un documento en el Frente Amplio con propuestas económicas y sociales para atender la pandemia, el documento se recibió en la torre ejecutiva y nunca más se le dio la más mínima pelota al Frente Amplio, lo cual es legítimo, pero las formas en política importan y mucho, y ninguna de las propuestas que llevó el Frente Amplio ni siquiera se le comunicó que no iban a ser tenidas en cuenta. Bueno, estamos, yo creo que frente a un ejercicio de soberbia y de prepotencia, que también es parte de lo que toca, por lo menos en el arranque de este gobierno, que habrá que ir viendo cómo esa coalición, después de votado el presupuesto, que seguramente no va a tener cambios significativos en el Senado, sí podrá haber alguna cosa que se corrija, como por ejemplo lo de la UAM o alguna otra cosa que tratarán de ver, pero en términos estructurales, en términos de asignaciones presupuestales, no va a cambiar. Yo les recomiendo la lectura de un muy buen documento, que es el informe de minoría del Frente Amplio, que entre otras cosas tiene propuestas, como decía Ana, de reasignación para atender cosas importantes. Obviamente eso es una excelente propuesta. Como viene la cosa, va a fracasar con total éxito, porque va a continuar, creo, el ejercicio de prepotencia al cual hacía referencia. Y cierro con una cosa que yo creo que es un reconocimiento al trabajo de los legisladores y el equipo de asesores que se conformó. Parte de los problemas también del diseño institucional de la elaboración presupuestaria en Uruguay tiene que ver con una debilidad en el Parlamento, que es que no hay una oficina que asesore en materia de presupuesto a todos los legisladores, como hay en muchos lugares del mundo, y eso ayuda a nivelar un poco lo que es la asimetría de información. Cuando va el Ministerio de Economía y la OPP al Parlamento, va después de 6 meses de preparar con decenas de técnicos o cientos de técnicos y a exponer frente a parlamentarios que lo reciben por primera vez y tienen un staff de asesores más limitado. Hay una asimetría de información enorme. Yo diría que esta es la primera vez en muchos gobiernos que la oposición salva esa asimetría de información porque tiene un equipo de altísimo nivel y que sabe de presupuesto mucho más que incluso que los que elaboraron el presupuesto en el Ministerio de Economía y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que trabaje además de manera armónica, coordinada y de manera unidireccional con todos los legisladores. Yo creo que es un salto de calidad que permite elaborar, entre otras cosas, este documento y hablar con una propiedad que el Frente Amplio no tenía 15 años atrás, cuando era oposición, sin haber tenido el fogueo de 3 periodos de gobierno en los cuales tuvo que elaborar el presupuesto. Me quedo por acá.